Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, algo que sinceramente no esperábamos y que creo que va a dar mucho de qué hablar. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un mundo un poco diferente, un mundo que curiosamente parece fascinar a alguien tan conocido y querido como Can Yaman, y me refiero nada más y nada menos que a su madre. Sí, han escuchado bien. El título dice Madre de Can Yaman impacta, ama la vida en la oscuridad. Y créanme, esto es más profundo de lo que parece a simple vista. Antes de que nos lancemos de lleno en esta interesante historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, aprieten ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este enigma. Cuando escuchamos el nombre de Can Yaman, lo primero que nos viene a la mente es su carisma arrollador, su físico de ensueño y, por supuesto, su éxito imparable en el mundo de la actuación y las telenovelas. Lo vemos brillar en las pantallas, en alfombras rojas, en entrevistas llenas de simpatía. Es la imagen del éxito, de la luz, de la proyección. Pero hoy vamos a hablar de alguien muy especial en su vida, su madre, Gulden Yaman. Y lo que ha salido a la luz sobre ella es realmente sorprendente. Se ha descubierto que la madre del actor turco, una figura que hasta ahora se mantenía en un perfil bastante bajo, tiene una conexión profunda y, para muchos, inesperada, con la llamada vida en la oscuridad. Y cuando decimos vida en la oscuridad, no nos referimos a algo negativo o siniestro, sino más bien a un estilo de vida, a una preferencia, a una forma de experimentar el mundo que va en contra de lo convencional y que, de hecho, parece atraer a muchas personas, incluyendo, al parecer, a la señora Yaman. ¿Qué significa exactamente amar la vida en la oscuridad? Bueno, las interpretaciones pueden ser variadas, pero generalmente se asocia con una apreciación por lo que no es obvio, por lo que se esconde, por lo que requiere introspección. Puede ser la fascinación por la noche, por la calma que trae, por la introspección que fomenta. Puede ser la preferencia por ambientes más íntimos, recogidos, lejos del bullicio y la exposición constante. También puede referirse a un interés en la filosofía, en el misticismo, en aspectos de la vida que trascienden lo superficial. Y lo más impactante es que esta apreciación parece ser algo que Gulden Yaman, la madre de nuestro querido Can, no solo tolera, sino que disfruta y cultiva activamente. Imaginemos por un momento. Tenemos al ídolo turco, la estrella que brilla con luz propia, y a su madre, que elige encontrar la belleza y la plenitud en lo que otros podrían considerar lo opuesto a la luz. Esta dualidad es fascinante, ¿verdad? Nos hace pensar en cómo nuestras familias nos moldean, pero también en cómo cada uno de nosotros desarrolla sus propias pasiones y visiones del mundo, a veces de maneras que nos sorprenden. Según lo que se ha podido investigar y filtrar, la señora Yaman tiene una personalidad enigmática. No busca la fama ni las cámaras, pero posee una sabiduría y una forma de ver la vida que han influenciado sin duda a su hijo. La vida en la oscuridad, que ella parece amar, podría interpretarse de muchas maneras. Quizás se trate de un gusto por la lectura profunda, por las conversaciones íntimas, por el arte que explora las sombras de la existencia humana. Podría ser que encuentre paz en la soledad, en la contemplación, en la conexión con su propio ser sin la necesidad de la aprobación externa. Es importante recalcar que esto no es un juicio, sino una observación de una faceta desconocida y peculiar de la madre de una figura pública tan relevante. Y es precisamente esa peculiaridad lo que hace que esta noticia sea tan impactante. En un mundo donde todo parece ser exhibido, donde la transparencia es casi una obligación, descubrir que alguien, y más aún la madre de un ícono, prefiere la intimidad, la quietud, lo no expuesto, nos invita a reflexionar. ¿Podría ser que esta preferencia de la señora Yaman sea un refugio? ¿Un espacio donde recarga energías y encuentra su propia verdad? Es muy posible. A veces la exposición constante puede ser agotadora, incluso para quienes la viven de forma profesional. Quizás ella ha encontrado en esa vida en la oscuridad un equilibrio, un lugar seguro donde ser ella misma sin máscaras. Además, este amor por lo que no brilla intensamente podría estar relacionado con una apreciación por la profundidad. En la oscuridad los detalles se vuelven más nítidos, los sentidos se agudizan. Se requiere más esfuerzo para percibir,
pero la recompensa puede ser una comprensión más rica y matizada. Es posible que la señora Yaman encuentre en esta forma de vida una fuente de inspiración, de creatividad, de conexión con aspectos más sutiles de la existencia. Y pensemos en Can Yaman. ¿Cómo influye esto en él? Es innegable que los padres juegan un papel fundamental en la formación de sus hijos. Si su madre cultiva una apreciación por la introspección, por lo que se esconde tras la superficie, es probable que él también haya absorbido algo de esa perspectiva. A pesar de su vida pública y glamorosa, tal vez Can también tenga un lado reservado, un espacio interno donde valora la calma y la reflexión, un legado silencioso de su madre. Esta noticia también nos abre la puerta a entender que no todas las personas que están conectadas con figuras públicas llevan una vida de luces y focos. Existen mundos interiores, preferencias personales y estilos de vida que permanecen fuera del radar mediático, y que son igual de válidos y fascinantes. La señora Gulden Yaman nos enseña que la riqueza de una persona no se mide por su exposición, sino por su mundo interior y su forma de conectar con la vida. Es posible que su amor por la oscuridad sea una forma de rebeldía silenciosa contra la superficialidad de nuestro tiempo. En una era dominada por la imagen y la apariencia, elegir lo opuesto, elegir lo que requiere más profundidad para ser descubierto, es una declaración de principios. Es un recordatorio de que la verdadera belleza y el verdadero valor a menudo se encuentran en los lugares menos esperados, en los rincones más íntimos, lejos del escrutinio constante. Y no olvidemos el aspecto psicológico. La oscuridad en muchas culturas y filosofías se asocia con el inconsciente, con lo desconocido, pero también con el potencial, con la semilla que germina. Es el útero materno, el espacio de creación y gestación. Si la señora Yaman encuentra amor y plenitud en este ámbito, podríamos estar hablando de una profunda conexión con su propia esencia y con las fuerzas creativas de la vida. La sorpresa de esta revelación radica en el contraste. Siendo madre de un hombre que encarna el éxito visible, ella elige un camino que va en la dirección opuesta. Esto demuestra que a pesar de los lazos familiares, cada individuo es un universo en sí mismo, con sus propias inclinaciones y sus propias formas de encontrar la felicidad. La señora Yaman, al parecer, ha encontrado su felicidad y su plenitud en un espacio que a muchos les resultaría extraño, pero que para ella es un hogar. En resumen, hemos desentrañado un poco el misterio que rodea a la madre de Can Yaman y su sorprendente afinidad por la vida en la oscuridad. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta frase, desde la apreciación por la noche y la introspección hasta una posible rebeldía contra la superficialidad y una conexión con lo profundo y lo creativo. Hemos reflexionado sobre cómo esta peculiaridad de la señora Yaman podría haber influido en su famoso hijo y sobre la importancia de valorar la diversidad de estilos de vida y las riquezas del mundo interior de cada persona. Espero de corazón que hayan encontrado este vídeo tan intrigante e informativo como nosotros al investigarlo. De verdad que nos ha dejado pensando en muchas cosas. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Creen que la vida en la oscuridad tiene connotaciones positivas o negativas? ¿Les gustaría saber más sobre las fascinaciones de las madres de nuestras celebridades favoritas? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que pueda interesarse en esta curiosa historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. No saben lo mucho que nos ayudan. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, mis queridos amigos. Han sido un público maravilloso. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y sorprendente. Hasta la próxima y que tengan una noche tan fascinante como la vida en la oscuridad. Chao, chao.